Pasemos a otra noticia que es sin duda de las más importantes de la ciudad y para ello tenemos invitada especial aquí en Radio 1 AM en los 970 AM de RCN, es la doctora Ana María Cadena, secretaria de Hacienda Distrital. Señora secretaria, muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Carlos, buenas tardes para ti, muchas gracias por invitarme y un saludo muy especial a todos los que nos oyen. Supongo que feliz como todos los bogotanos con esta buena nueva que estamos compartiendo y que es la noticia que nos genera tanta felicidad, que es saber que ya están próximos a llegar los trenes de, por lo menos los primeros de la primera línea del metro. Feliz de ver que los sueños se pueden cumplir, feliz de ver que los bogotanos hoy más que nunca podemos saber que nuestros impuestos se convierten en cosas reales, se convierten en bienes, en servicios, se convierten en bienestar para todos. Así es. Pasemos a lo que nos obliga, secretaria, porque sé que usted está muy interesada y este medio, pues sin duda especializado en temas de la ciudad, no puede estar abstrayéndose de esa posibilidad de explicarle a los bogotanos qué ha pasado con el famoso proyecto que denominaron de manera genérica Proyecto de Reforma Tributaria. Yo no sé si lo digo mejor así, cuando le pregunto a usted, secretaria, ¿cuál ha sido, al final de cuentas, la razón fundamental por la que ayer se determinó retirar el proyecto de reforma al estatuto tributario que han presentado a consideración del Consejo? Pues mira, Carlos, la verdad es que fue una decisión asociada a procedimientos y a tiempos. Durante la última semana, el Consejo votó más de 40 impedimentos, 3 recusaciones, bueno, en fin, han sido más de 60 votaciones. Y la verdad es que con esos tiempos, pues ya no era viable pensar que íbamos a poder discutir ese acuerdo en la magnitud que requiere ser discutido. En ese sentido, lo que el alcalde nos pidió fue salgamos de las ordinarias, del periodo de sesiones ordinarias y vamos a unas extraordinarias donde tengamos el tiempo suficiente para hacer la discusión que este acuerdo merece. Esa es la razón de la decisión de ayer. Con su respuesta me da pie para esta pregunta, señora secretaria. ¿Quiere decir que cuando lo vuelvan a presentar, más o menos el articulado será el mismo, se contemplarán las mismas iniciativas que para algunos sectores pues no fueron muy bien recibidas porque además de afirmar la falta de socialización del proyecto según ellos, pues claro que lo han rotulado como un escenario de la creación de nuevos impuestos que podrían tener resultados negativos para ciertos sectores económicos? Pues mira, lo que nosotros queremos mantener es los principios rectores que nos han guiado en este trabajo. ¿Y cuáles son esos principios rectores? El primero, atraer inversión. ¿Por qué? Porque así podemos impulsar el crecimiento, podemos generar empleo. Y ahí, concretamente, nuestra propuesta permitiría atraer más de 77 billones de pesos entre 2025 y 2035 a la ciudad y generar alrededor de 200,000 puestos de trabajo. Primer principio. Segundo principio, aumentar la equidad y la simplicidad de nuestra estructura tributaria. ¿Y ahí qué logramos, Carlos? Mira, logramos cosas muy concretas. Podríamos reducirle el predial a 336,000 predios residenciales. Podríamos disminuirle el predial a 100,000 predios comerciales, alrededor de 10,000 predios industriales, del pequeño comercio y la pequeña industria. Pero también podríamos simplificar de manera muy importante nuestra estructura del ICA. Hoy el ICA tiene 13 tarifas con 1 o 2 decimales y eso genera mucha complejidad. Las que vemos, las microempresas pueden cometer errores porque es difícil saber cuál es la tarifa correcta. La experiencia internacional muestra que una estructura mucho más simple hace más fácil el pago y evita problemas posteriores. Entonces, en esa simplificación, además, nuestro acuerdo permitiría disminuirle el ICA, al 68% de los contribuyentes de Bogotá. Si lo vemos únicamente a nivel de micro y pequeñas empresas, estaríamos hablando del 69% de empresas que tendrían una tarifa menor de ICA. Restaurantes, hoteles, bares, temas asociados al comercio y confección de prendas de vestir, ferreterías, actividades inmobiliarias, profesionales, hoy, por ejemplo, abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, médicos, odontólogos, en fin, podríamos tener
una estructura tributaria que disminuya las tarifas para esta población. Y el tercer principio, muy importante, fortalecer la autonomía de las finanzas de Bogotá para garantizar una visión de futuro. Y esto es fundamental. Acá estamos pensando en el futuro de la ciudad, estamos pensando en una ciudad que siga creciendo, que siga trayendo inversiones, pero que se modernice. Y aquí el tema del alumbrado público es fundamental. Yo no sé si todos tenemos claro que hoy, en el año 2025, todos los días salen unas personas en motos y en carros a revisar qué luminaria está prendida y qué no. Y manualmente van haciendo un reporte. Hoy no tenemos ninguna luminaria telegestionada. ¿A qué queremos avanzar? A tener 70.000 luminarias telegestionadas, a tener más luminarias LED. Sabemos que una mejor iluminación significa más seguridad, pero también más competitividad, porque son más horas de una ciudad activa para el consumo, para el ocio, para la recreación. Pero también este sistema, que ya no estaríamos hablando simplemente del alumbrado público de Bogotá, estaríamos hablando de un alumbrado inteligente. Podemos convertirlo en una red de videocámaras, de cámaras de vigilancia, pero también podemos tener sensores que nos midan la contaminación auditiva, que nos midan la contaminación ambiental, pero también podemos tener herramientas para mejorar la gestión de la movilidad, del tráfico. Entonces, eso es lo que queremos, plantearle a la ciudad una visión de ciudad, que la acordemos, que la pensemos. Nosotros estamos abiertos a escuchar mejores propuestas, pero mantengamos esos principios. Ya vamos a seguir mirando algunos aspectos de ese articulado, pero escuchándolo hablar con tanta claridad de lo que es la intención del distrito frente a lo que es este proyecto, me genera esta inquietud. No tuvo nada que ver el ruido que en un momento determinado pudo haber generado la presentación casi simultánea ante el Congreso del proyecto de reforma tributario del Gobierno Nacional. Mira, nuestro proyecto es un proyecto que responde a una instrucción que nos dio el Consejo de Bogotá. Cuando presentamos nosotros el plan de desarrollo, vía proposición firmada por muchos concejales, llegó una proposición que se convirtió en el artículo 230 del plan de desarrollo. Y ese artículo dijo: la Secretaría de Hacienda debe llevar al Consejo de Bogotá una revisión de su estructura tributaria. Y nos dijo cómo hacerlo. Dijo que debía ser una estructura tributaria más progresiva, dijo que debíamos presentar incentivos para la inversión, dijo que teníamos que fortalecer las finanzas de la ciudad. Todo eso lo hicimos, pero es que llevamos un año trabajando en esto. En septiembre del año pasado conformamos una comisión de expertos, que además también fue el Consejo el que nos dijo: haga eso, conforme una comisión de expertos y estudie este tema. En septiembre de 2024 la conformamos. Tuvimos el gran privilegio de trabajar con 7 profesionales, mujeres y hombres excelentes, conocedores de las finanzas públicas, no solo del distrito, de otras ciudades del país, expertos en impuestos, expertos en referentes internacionales sobre esto. Con ellos trabajamos 10 meses. Seguimos nosotros revisando la propuesta y llevamos hace el 5 de agosto una propuesta al Consejo. Nosotros acá no estamos reaccionando a los anuncios que haga el gobierno nacional. Nosotros tenemos un ejercicio que realmente es un análisis estructural de Bogotá, de sus tributos, de cómo modificarlos para convertir la ciudad en algo más dinámico, más competitivo, más equitativo. Así que pues entiendo completamente pues que hoy hay como esta sensación de que llegamos al tiempo, pero de verdad en el proceso y en la propuesta yo puedo afirmar que son proyectos muy distintos. Eso está claro, sin duda, el origen es distinto y la iniciativa de ustedes es mucho más antigua a la que pudo empezar a construir el gobierno de Gustavo Petro. Pero entonces ahí viene la otra interpretación que me gustaría que usted le llevara un parte de tranquilidad a la ciudadanía. Más allá de que uno sea pronosticador o no de si ese proyecto de índole nacional pasa o no, que será muy difícil. Pero entonces a muchos le queda la inquietud de nos están anunciando la posibilidad de unos impuestos, modificación, etcétera, en Bogotá. Y a esto le anuncian además los que vienen vía nacional, pues quedamos en el peor de los mundos y entonces es donde se genera mucha incertidumbre, secretaria. Claro, y nosotros hemos hablado con empresarios, con gremios, con ciudadanos, y yo veo que podemos llegar a acuerdos. Yo hoy quiero decir, nosotros entendemos que esto debe ser un acuerdo de ciudad.
Nosotros por eso quisimos, cuando hablamos de este proyecto, lo llamamos nuestro acuerdo por la equidad y la inversión y la seguridad. ¿Y qué vemos? Vemos que hay gente convencida en que tenemos que dar ese tránsito hacia ser una ciudad inteligente. Nosotros no podemos seguir, por un lado, desaprovechando esa infraestructura que tenemos eléctrica, postes cada 30 metros a una altura que es ideal para esto que te digo de poner cámaras, sensores, etcétera. Entonces yo creo que hay un acuerdo en que Bogotá no se puede quedar sin eso. Eso es un proyecto transformador para la ciudad. Hablamos con ciudadanos y nos dicen, yo estaría dispuesto a pagar, desde que no sea mucho, yo estoy dispuesto. Vemos un sector productivo que alza la mano y dice, sí quiero esto, pero déjeme ver y asegurar que esto no ponga en riesgo pues mi estructura productiva de costos, etcétera. Y yo creo que podemos llegar a algo que nos deje tranquilos a todos, pero que sobre todo nos deje avanzar en esa visión de ciudad. ¿Qué veo también? Veo que a veces no es fácil oír la voz de algunos. Tal vez no es fácil oír la voz de los 100,000 comerciantes pequeños que reducirían su predial. Tal vez no es fácil oír la voz de los 336,000 dueños de los predios residenciales de menor valor en Bogotá. Pero nosotros sí queremos ser la voz de ellos también. Sí queremos ver que ahí hay alguien que al final podría ver alivianadas ciertas cosas. Entonces yo creo que es un proyecto que por la naturaleza en cómo fue construido, los principios que lo rigen, nos deberían hacer capaces de llegar a acuerdos. Nosotros, como administración, por lineamiento del mismo alcalde, estamos abiertos a dialogar. Nosotros no llevamos un proyecto para que salga tal cual el proyecto que llevamos. Sabemos que no es así y sabemos que podemos mejorarlo. Lo que sí necesitamos es ponernos de acuerdo en lo fundamental. Que haya voluntad, sin duda. Pero cuando esa última parte me hace pensar que usted lo que nos indica es, de pronto en las reacciones frente al proyecto se han escuchado más las voces de ciertos sectores que creen sentirse afectados, pero que no se le ha podido dar voz a quienes eventual o de manera práctica y real pueden resultar beneficiados. Pues yo creo que a veces hay ciertas voces que tienen más volumen que otras. Y creo que nuestra responsabilidad como servidores públicos es ser capaces como de ver todo el panorama, Carlos, porque por supuesto cada cual abre esto y busca qué me pasa a mí, y eso es válido y yo lo entiendo, pero debe haber alguien que mire qué nos pasa a todos, como sociedad, como ciudad, qué le pasa a la ciudad. Por supuesto, cada uno va a hacer un análisis individual, pero no podemos perder la lógica general. Voy a leer textualmente ya para ir dándole contexto al tema, al cierre, una afirmación de un concejal que leí por aquí, que es el concejal Espinosa, que dice que además fue ponente en este proceso fallido de esta primera parte del proyecto, donde dice que él ve que este proyecto está castigando al sector productivo, que de una verdadera estrategia para atraer inversión y generar empleo en Bogotá. Yo le escuché la entrada de esta entrevista y escucho más bien una posición y una iniciativa y un interés de todo lo contrario. ¿Cómo se le puede responder al concejal Espinosa, secretaria? Pues yo el concejal a lo que lo invito es que nos sentemos a dialogar. Queremos escucharlo. Él ha dicho que no está de acuerdo con que demos incentivos para las actuaciones estratégicas de Engativá y Fontibón, aquellas que están cerca al aeropuerto, porque considera que esas actuaciones no necesitan ser incentivadas. Esto es un ejercicio que hicimos con planeación distrital. ¿Y qué es lo que planeación distrital nos explica? Mire, este tema de Bogotá, ciudad aeropuerto, es un tema que venimos trabajando hace tiempo. Estas actuaciones estratégicas vienen del post 555. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos? Que ninguna otra actuación estratégica o zona de la ciudad tiene un activo como el que hay allá, que es el aeropuerto de Bogotá. Y el aeropuerto de Bogotá no es un lugar de la ciudad. El aeropuerto de la ciudad es un proyecto de ciudad. Los aeropuertos son las ciudades del siglo XXI. El aeropuerto de Bogotá transporta 44 millones de habitantes al año. Es decir, todos los colombianos nos movemos a través del aeropuerto del Dorado una vez al año. 800,000 toneladas pasan por ahí. El 70% de toda la producción que se transporta por aeropuertos se transporta por el aeropuerto de Bogotá. Entonces, esto no es una visión de
digamos, un incentivo para la operación del aeropuerto o para el aeropuerto. Es un incentivo que busca que tengamos grandes inversionistas ancla ahí, porque sabemos que generar esas grandes inversiones mejoran el desarrollo de toda la ciudad, reactivan toda la ciudad, generan empleo para toda la ciudad, permiten incrementar las capacidades, transferir conocimiento, fortalecer cadenas de valor. Con eso, ese incentivo del aeropuerto en particular, queremos generar más de 50.000 empleos, 1.7 billones de inversión, que no son para ese sector, son para la ciudad completa. Entonces creemos que es algo que puede irrigar desarrollo a toda la ciudad, pero por supuesto queremos escuchar los argumentos que él tiene, entenderlos y ver qué sería lo mejor. Él ha sido muy crítico con eso, diciendo que ahí estamos centrando los incentivos. Yo tal vez solo recordaría que de los 77 billones de pesos de inversión que queremos traer entre 2025 y 2035, solo 1.7 están asociados a ese tema de Bogotá Ciudad Aeropuerto. Tenemos grandes incentivos adicionales para inversiones en 92 sectores estratégicos. Tenemos incentivos para el desarrollo urbano de la ciudad. Y acá quiero hacer otra claridad, no son incentivos para las constructoras. Hablar mucho del sector inmobiliario, sí. Nuestro incentivo en áreas de renovación urbana es para los dueños de los predios hoy. Entonces vamos a dar un ejemplo y yo siempre lo digo así. Mi abuelita llegaron a decirle, entregue su apartamento de 40, 50 años, hagamos un nuevo proyecto que sea sostenible ambientalmente, que se adapte mejor a la norma de hoy, quédese en ese nuevo proyecto y cuando esté ahí reciba un beneficio en su predial a futuro por 10 años. Pero no es un incentivo a la constructora, es un incentivo a los dueños de los predios, a los moradores de hoy, para que se animen a ser parte de esos nuevos proyectos y, muy importante, se queden ahí, porque queremos luchar un poco con esa fuerza de gentrificación que estamos viendo en muchas ciudades. Sí. Nuevamente, insisto, proyectos además que sean sostenibles ambientalmente. Me están escribiendo aquí por el chat mientras hablamos y son las dos últimas preguntas que tengo y me hacen volver sobre el tema que también generó polémica, que es la creación del impuesto que busca con destino al alumbrado público y que en suma pues se aplicaría a estratos 4, 5 y 6 y en sectores comercial, industrial y oficial. Y me dice un oyente, ¿por qué no le pregunta a Carlos, a la secretaria, si es que el alumbrado público como está actualmente, reconoce él que hay que mejorarlo, volverlo inteligente, ya no se está cobrando también a los bogotanos a través de lo que pagan en sus recibos? No, Carlos, imagínate que yo en estas semanas que he estado hablando con tanta gente, he encontrado personas además muy conocedoras que me dicen, oiga, yo pensaba que en Bogotá ya pagábamos el alumbrado público. ¿Y sabes por qué lo piensan? Porque 804 municipios de este país, incluidas 30 capitales, lo cobran. Todo tipo de ciudades, no te estoy hablando de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, pero te estoy hablando de municipios en el Chocó, en La Guajira, 804 municipios. Entonces aquí lo que queremos decirle a Bogotá es, mire, esta decisión, este país ya la tomó hace años. Bogotá no ha avanzado ahí, pero a veces también pienso, pues hasta mejor llegar un poco tarde. ¿Por qué un poco tarde? Porque ya no estamos pensando en el alumbrado público. Estamos pensando en un alumbrado inteligente que nos lleva a ese concepto que todos hemos oído a veces, pero no lo entendemos muy bien, que son las smart cities o las ciudades inteligentes. Entonces, tal vez si lo hubiéramos incorporado hace 10 o 15 años, pues es un tema del alumbrado, que está bien, pero hoy sería distinto. Y por eso es que yo quiero animar a Bogotá, animar a todos los ciudadanos, a las familias, a las empresas, a las industrias, que encontremos la manera que nos deje tranquilos, pero que entre todos demos este paso hacia una Bogotá distinta, más moderna, más segura, más eficiente, que en términos medioambientales y de movilidad encuentre herramientas que hoy el mundo ofrece. Es que hace 15 años esta tecnología era rarísima y costosísima, pero hoy ya está ahí. Ya están los proveedores de este tipo de herramientas, de este tipo de cámaras, de este tipo de lámparas. Entonces, es el momento perfecto para montarnos en un proyecto como este. En suma, ya para concluir, señora secretaria, agradeciéndole este encuentro con nosotros y la audiencia, el proyecto va a volver con algunos ajustes al Consejo. ¿Cuándo sería y
¿Cómo ve usted la voluntad? ¿Cómo ve usted el trabajo que no será sencillo con los concejales para poder sacar adelante la iniciativa? Pues la idea es que apenas empiecen las ¿Extras? extraordinarias, Ok. que sería el 9 o 10 de ¿De septiembre. Nosotros septiembre? estamos pensando radicar más o menos por esa fecha. Sabemos que no es fácil, sabemos que dar estas discusiones no es fácil, Sí. pero también estamos convencidos de que aquí estamos hablando de un proyecto que puede llevarnos a unos acuerdos básicos. Estamos dispuestos a dialogar, a escuchar, a encontrar las mejores alternativas, así que pues nuestra responsabilidad es seguir buscando la manera, porque es lo responsable con Bogotá, porque Bogotá tiene que entender que durante los últimos años ha hecho un esfuerzo grande de nuevas inversiones. Empezamos hablando del metro, pero es que no es solo el metro, tenemos 1.200 frentes de obra abiertos. Hemos logrado disminuir nuestros indicadores de pobreza, hemos sacado gente de la pobreza alimentaria, hemos aumentado la cobertura en educación, en fin, y Bogotá no puede asumir el riesgo de estancarse. Y probablemente seguir generando inversiones a punta de cupos de endeudamiento no es sostenible para las próximas administraciones. Entonces, eso es nuestra responsabilidad, eso es lo que nos corresponde hacer. Y pues ya veremos hasta dónde llegamos. Días bien complicados, pero para los cuales deseamos mucha templanza y mucha suerte, señora secretaria de Hacienda Ana María Cadena, en esta iniciativa que, como nos lo cuenta aquí en Radio 1 AM, volverá en extras del Consejo, pero me queda ahí una frasecita que rescato. Tenemos toda la disponibilidad de discutirlo, abrirlo, no pretendemos que se apruebe como lo llevamos, pero pues la idea es discutirlo con ojos de ciudad. Señora secretaria, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Buen día. Igual para usted.